Rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te damos gracias por darnos bendiciones abundantes. También, Señor, gracias por tu palabra. Vamos a meditar en ella. Así que te rogamos que tú tengas nuestro corazón en tu mano, que nos hagas sensibles a tu voz, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que podamos vivir en fe, Señor, confiando en ti, con nuestros ojos puestos en ti, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que será la voz del Espíritu Santo la que hemos de escuchar en esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen sus lugares, hermanos, por favor. A principios del siglo XVI, un hombre se topó con estos versículos. Un hombre que había sido instruido en la religión tradicional como maestro y teólogo, se llamaba Martín Lutero. En ese tiempo, hermanos, el sacerdote romano en turno se llamaba León X y tuvo la gran idea de construir la Basílica de San Pedro. Y para obtener el fondo económico para poder hacer la construcción, comenzaron a vender indulgencias. Entonces, cualquier persona que cubriera la cuota por indulgencia podía ayudar a un familiar a salir de pena, del purgatorio. En el momento en que la moneda que ellos ponían en las alcancías tocaba el suelo, su familiar salía del purgatorio. Imagínense cuánta gente no quería sacar a su familia de ese lugar. Pues prueba de ello es que se construyó la Basílica de San Pedro. Pero este hombre, este monje alemán, leyó en la Biblia lo que Pablo escribe en los versículos que hoy leímos y marcó una diferencia, porque se dio cuenta de lo que pide el Señor. Después de darle o externar el deseo que tiene el apóstol para ir y visitar a los hermanos que están en Roma, les escribe esto: porque no me avergüenzo del Evangelio. Tal vez usted y yo hemos pasado alguna dificultad que ha meritado valor. Dar testimonio de que somos cristianos. Dar testimonio, hermanos, de que ahora creemos en Jesucristo y que estamos dispuestos a seguirle. Algunos perdimos amistades, algunos nos ganamos la apatía o el silencio de la familia, algunos complicaciones en los trabajos, en las escuelas. Pero Pablo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. Recordemos que Pablo, hermanos, estaba en su tercer viaje misionero. Así que para estas alturas, Pablo ya tiene un historial muy marcado que ha demostrado que lo que dice es real. Por lo menos, hermanos, Pablo ya ha sido encarcelado en Filipos. Ya ha sido expulsado de Tesalónica. Ya ha tenido que salir oculto en Berea. Ya se han burlado de él en Atenas. Ya ha sido juzgado en Corinto y ya ha sido apedreado en Galacia. Así que tiene un buen historial para decir: iglesia, fácil hubiera dicho: no, yo no soy.
Pero Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y si Pablo está diciendo, porque no me avergüenzo del Evangelio, significa que tuvo la oportunidad de negar que es seguidor de Jesús. Hermanos, no hace falta que neguemos que somos cristianos, solo con que no dé testimonio de Jesucristo. ¿Qué creen que estamos haciendo? Si nuestro testimonio no dice que somos cristianos, nos estamos avergonzando del Evangelio. La gente no va a identificar que usted y yo somos cristianos si vivimos exactamente como los del mundo, si nos reímos de lo mismo que se ríe el mundo, si nos divertimos de la misma manera que se divierte el mundo, o si no hacemos lo que nos corresponde como cristianos, si no cumplimos donde nos corresponde como cristianos, si no damos lo que se nos exige como cristianos. Y Pablo dice, ¿saben qué, iglesia de Roma? Yo ya fui puesto a prueba en esto. Y no está diciendo, me saqué un 10. Está diciendo, yo simplemente no voy a negar de ninguna forma el Evangelio. Lo que Pablo, hermanos, sabe es que el poder del Evangelio es crucial para aquel que mira a un creyente vivir. Pablo sabe, hermanos, que el testimonio suyo va a marcar a la iglesia, va a marcar al judío, va a marcar al gentil, lo que él viva. Recordemos, hermanos, que una vida de integridad se caracteriza por 3 cosas. Cuando lo que digo, cuando lo que hago y cuando lo que creo están en armonía. Porque si yo digo que soy cristiano, pero no vivo como cristiano, pues perdón, difícilmente le voy a decir o creer que usted sea cristiano. ¿Verdad? Es que somos bien cristianos en la iglesia, pero es que usted no ha visto a mi esposo en la casa, pastor, ¿verdad? ¿No ha visto usted a mi esposa cómo se pone? No sé. Pero sí le quiero decir que si eso está mal, entonces estamos cayendo en la falla, de la cual Pablo nos dice, estoy pasando esta prueba y quiero pasarla bien. Quiero aprobar el examen visual que Dios tiene hacia mí, porque Él me está viendo. Y yo quiero que cuando Dios me mire pueda decir, Él no se avergonzó. En la mañana que estamos viendo escatología en la escuela dominical, sabemos lo que significa negar a Jesús aquí ya, Si queremos que el Señor diga con una sonrisa, es mi hijo, es mi hija, va a orar, pues tenemos que vivir como cristianos. Dice Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué razón tenía Pablo para decir que él no tenía razón de avergonzarse, de estar dispuesto a ser apedreado, de ser expulsado, de ser perseguido? Había algo mayor en todo el dolor que el mundo le podía infligir. Y dice, porque es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. A veces lo que menos creemos es eso. Y se lo voy a comprobar. Porque si usted y yo no leemos la Biblia, no tenemos poder para vivir en las circunstancias que estamos viviendo. Y es normal entonces encontrarnos, hermanos, con cristianos que tienen depresión. Fíjese lo incongruente. Nuestro Señor es el príncipe de paz. El Espíritu Santo en nosotros produce gozo. Pero hay cristianos que tienen depresión. No practicamos la oración. Solo pedimos, pero no hablamos con Dios.
¿Cómo lo sabemos? Porque tenemos una vida llena de frustraciones. Porque no perdemos la cita con el psicólogo, aunque no vayamos al culto a alabar al Señor. Porque hay prioridades. Para Pablo no había ninguna prioridad mayor que darle la gloria a Dios. Él sabe que lo que está escrito aquí es poder. ¿Cómo vamos a salir adelante de las dificultades, hermanos, si la palabra de Dios no está en nuestros corazones? En la mañana nuestros hermanos del grupo instrumental nos enseñaban un himno. No sé cuántos pusimos atención a la letra de ese himno. Es un himno, hermanos, 100% teológico, y que nos habla de la razón por la cual el pueblo decide decir: adoremos a Dios. Cuando recibí la noticia, todos de ustedes les consta, estábamos aquí arriba, de que mi mamá tenía cáncer terminal. Fue muy difícil. Acudí a la palabra, me abracé al Señor. Pero ese himno, precisamente, hermanos, se convirtió en un estandarte para no decaer. Y hablaba por teléfono y me decían: mis hermanos, estás mal, ya no hay nada que hacer. Y yo les decía: si hay algo que tenemos que hacer, adoremos a Dios. Y empezaba en mi mente. Mi hermano Salvador me dio la nota para tocar la guitarra. Mi mamá la cantó. Se la enseñé allá en Ciudad. Y me decía, como que es un anticipo este himno para cuando estemos con Dios, ¿verdad? Sí. Vamos a estar adorando a Dios. Hermanos, no importa las circunstancias. Pablo es claro al decir: el Evangelio tiene poder. El cristiano puede vivir en ese poder, en una vida victoriosa. Pero dice: el Evangelio es clave. Ahora dice: para salvación a todo aquel que cree. No solamente, hermanos, la palabra de Dios tiene la facultad de consolarnos, de guiarnos, sino de llegar al corazón del que está perdido. Por eso Pablo dice: si yo vivo la vida cristiana, si yo no me avergüenzo del Evangelio, puedo constatar que aquel que no cree puede ser alcanzado por ese Evangelio. Hermanos, para algunas personas nosotros vamos a ser lo más cercano a una Biblia que tengan. Y no necesita usted irse al África o a la mitad de China para decir: bueno, sí voy a hacerlo. Porque por lo menos usted tiene 1, 2 o 3 familiares que están viviendo en un agujero, hermanos, que no tienen esperanza y que están cerca de usted. Así que sí tenemos trabajo que hacer. Y el primero radica en el poder del Evangelio. No me avergüenzo, dice Pablo. ¿Qué posibilidades hay? Bueno, pues tienen que escuchar para salvación. Y Pablo, nuevamente, recordemos que había un conflicto en la iglesia. Los que decían: tiene que ser a la manera judía, tiene que ser a la manera gentil. Pablo dice: ¿sabes qué? Creíste, eres judío, gloria a Dios. Creíste, eres griego, gloria a Dios. Creíste, eres romano, gloria a Dios. Nadie está exento del poder que hay en el Evangelio. Sigue diciendo. Y aquí explica la frase del versículo 16. Recordemos, la Biblia explica la Biblia. ¿Por qué? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Más adelante nos vamos a topar con Romanos, aquí mismo, hermanos, acerca de la fe. La fe viene por el oír, ¿se acuerdan? Y el oír. La clave está en la palabra de Dios. Ahora, si podemos recordar, hermanos, la forma en la que Jesús respondía al corazón de la gente que le buscaba cuando había necesidad de un milagro.
Jesús nunca dijo, te sané. Jesús decía, tu fe te ha salvado. Tu fe, ¿en qué consiste la fe? En asegurar lo que Jesús está diciendo, que Él es Dios, que Él es el Mesías. Y cualquiera que se acercó creyendo en Jesús, que era el Mesías, Jesús le dijo, tu fe, grande es tu fe. Cuando llegó el centurión le dijo incluso a su pueblo, ni siquiera aquí me he encontrado con esta fe. Jesús quiere que tengamos fe. Pero la fe está asociada con la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que haya cristianos tristes? ¿Dónde está nuestra fe? No leemos la Biblia. Y cuando nos preguntan, ¿verdad? ¿Cuántos capítulos leyó? Hasta los ojos hacemos para arriba, ¿verdad? A ver, hermano, ¿quién va a orar? Nos escondemos, ¿verdad? ¿Quién va a orar? ¿Quién quiere orar? Todos queremos la bendición de Dios. Y no obtenemos la bendición de Dios porque nos la ganamos. Hermanos, Dios nos bendice porque Él es bueno. La actitud que debemos tener ante la misericordia de Dios es lo que debemos hacer, hermanos, simplemente porque Dios ha mostrado misericordia. Y ninguno de los que estamos aquí nos quedamos sin comer esta semana, porque Dios sigue siendo bueno. Pero así como es bueno, Él espera que su pueblo pueda vivir en fe. Entonces Pablo cita las Escrituras también. En el Evangelio, en la predicación que está en la palabra, Dios es revelado en justicia. No hay nadie más justo que Dios, por la fe y para fe. Y entonces dice, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Esas no son palabras de Pablo. Pablo está citando al profeta Habacuc. El profeta Habacuc estuvo predicando, hermanos, casi en el inicio, cuando empezaba su esplendor Babilonia. Y le está diciendo al pueblo a través de varios siglos, necesitamos confiar en Dios, porque lo que viene será duro. Lo que viene no será fácil. Así que cuando usted lee al profeta Habacuc capítulo 2, versículo 4, él está diciendo estas mismas palabras. El justo, porque confía en Dios, alcanzará la victoria. ¿Qué caracteriza al justo? Su fe en Dios. ¿Y qué obtiene como bendición, hermanos, cuando dice vivirá? No está hablando de eternamente en la tierra. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nuestro vínculo con Jesús, hermanos, la vida eterna no comienza cuando morimos, comienza cuando Jesús se vuelve una realidad en nuestro corazón. Así que Pablo está diciéndoles, fíjense bien, vayan a la Escritura, busquen en la Escritura y vamos a constatar que la fe en el cristiano es clave para la victoria. Es clave, no para una vida tranquila, pues si no Pablo no hubiera dicho no me avergüenzo, pero sí para la victoria. La fe es clave. Y para la fe requerimos la palabra de Dios, el Evangelio. No se trata de decir, hermanos, con arrogancia, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del Evangelio. Hacemos un examen de vida. Si alguien dice esto, lo hemos preguntado, si alguien llegara preguntando en donde usted trabaja, en donde usted vive, oiga, disculpe, ¿habrá una familia cristiana en esta colonia? Dirían su nombre. Si alguien preguntara en su centro de trabajo, ¿aquí hay alguna persona cristiana? Su nombre sería el primero en ser mencionado. Porque si nos dicen, pues quién sabe, ¿dónde está entonces el poder del Evangelio que vivimos en casa? Hermanos, no se trata de que nuestras casas cristianas, ¿verdad?, vivan bajo un arco iris brillante,
y nuestro jardín esté lleno de maripositas. Ah, mira, esos son cristianos. Porque cuando llueve, también le llueve a su casa. Cuando llegó la pandemia, hasta los cristianos teníamos que andar con cubrebocas. Pero ¿sabe qué? Que detrás y por encima de toda circunstancia, como Pablo podemos constatar, el Evangelio es poder de Dios. Así que sí tenemos que aprender a confiar en Cristo, porque el justo se caracteriza por la vida eterna, pero él vive con fe. ¿Qué va a pasar mañana, hermanos? No sé, pero sí sé que tenemos que seguir confiando en Dios, que tenemos que seguir esperando en Dios y agarrar la Biblia, hermanos, agarrar la Biblia en serio, agarrar la palabra de Dios en serio, y que lo que está escrito aquí esté aquí y esté aquí. Pablo dice, iglesia de Roma, no se olviden, la fe es clave. El justo se caracteriza por su vida triunfante, porque no deja de creer. Nunca dice la Biblia, ay, todos te van a aplaudir, ¿verdad? Tu vida será color de rosa. No, porque el reino de los cielos sufre tribulación. Pero aquí está la victoria, la palabra de Dios. Y si no tomamos la palabra de Dios en serio, hermano, puede tener años de cristiano, pero vivir en una vida espiritualmente estéril y ridícula, porque solo somos religiosos. Pablo hace la diferencia. La fe, el Evangelio, vida eterna, va de la mano. Va de la mano. Así que aprendamos a conducirnos a través de la obediencia al Evangelio, creyendo lo que dice el Evangelio y experimentando una vida abundante. Aun cuando seamos puestos a prueba, y ahí podamos salir adelante, porque no me avergüenzo del Evangelio. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que tú nos das, Señor, y por lo que el apóstol escribe. Nosotros, Señor, no estamos ajenos. Tal vez las dificultades por las que Pablo pasó son, Señor, completamente diferentes a las que vivimos hoy. Pero ciertamente somos puestos a prueba todos los días. Permítenos ser hallados dignos, mi Dios. Permítenos ser hallados fieles. Porque el mundo, Señor, aborrece tu Evangelio y tratará de engañarnos para que cedamos. Pero, Señor, te pedimos, te suplicamos que tu pueblo salga adelante diciendo precisamente esto: confiamos en Dios. La tribulación es dura, la dificultad es grande, el dolor es mucho, pero el Evangelio de Dios es poder, y nosotros confiamos en ti, Señor. Así que gracias por las palabras que Pablo nos da. Fortalece nuestro corazón, Señor. Fortalece tú nuestro ser. Y que podamos vivir abundantemente, porque tenemos fe en ti, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.